Bien, muy buenos días. Qué enorme gozo estar de nuevo en la casa del Señor. Como siempre, un privilegio, un enorme gozo compartir su palabra, meditar en ella, reflexionar. Siempre es un deleite, es un momento maravilloso porque aprendemos de lo que Dios está revelando a sus hijos. Y bien, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos tocando el tema que tiene que ver precisamente con el vino, ¿no? Un tema muy interesante por lo controversial que puede resultar. Y esto se deriva precisamente de lo que está exponiendo el apóstol Pablo en su carta a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 3. Así que yo le voy a pedir que vaya nuevamente ahí a esa carta y este capítulo. Y antes voy a hacer una especie de resumen. Solamente quiero pedirles un favor. El domingo anterior parece que al no haber habido micrófono se escuchó un poco bajito mi voz de por sí no es muy alta, así que espero y ahora que me escuchen mejor. Pero si acaso tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, con toda confianza levanten su mano. Incluso tuve un error ahí al dar una cita bíblica, me lo comentaba mi hermano Lionel. Dije Génesis 32, era Éxodo 42, pero en fin, por favor tenga la confianza, ¿no? de corregir si hay algún error en ese sentido, porque es importante que lo podamos hacer. Siéntase en libertad. Y bien, el devocional anterior hicimos énfasis en lo que tiene que ver precisamente a este punto que estoy tocando, que tiene que ver con el uso o lo que Pablo enseña a Timoteo. Usa un poco de vino. Pero fue una especie de introducción precisamente para poder abordar o ahondar en lo que quiero hablar el día de hoy. Hablábamos, por ejemplo, en ese resumen, dando lo que les estoy queriendo dar, de la obligación que tenemos nosotros de poder llegar a las Escrituras de una manera humilde y siendo siempre de una manera constante dirigidos por su Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo que nos muestre y nos revele la verdad de Dios. Nunca nosotros forzando el texto, sino que el texto nos diga a través del contexto y de todo lo demás que nos está inspirando, nos está hablando el Espíritu Santo, para llegar al asunto, ¿no? En este caso al punto al que queremos llegar. Hicimos una serie de recomendaciones, gracias Señor. Dentro de las recomendaciones hablábamos de la importancia de presentarnos delante del Señor con humildad en nuestros corazones. Hablábamos también acerca de la expresión, ¿no? Lo que significa o lo que está diciendo en este caso el apóstol Pablo cuando refiere la palabra dado al vino. Y hablábamos en ese sentido lo que significa. No voy a tocar más ese punto porque sería abordarlo nuevamente. Pero hablábamos también en otro sentido, en el mismo sentido, acerca de las advertencias que nos hace la Escritura con respecto al vino. Historias relacionadas que determinaron muchas cosas, ¿no? De hecho, la mayoría de esas historias tienen que ver con tragedias en la forma en la que concluyeron, pero en todas ellas está vinculada precisamente o se muestra el vino. Entonces, bueno, considerando este resumen y digamos una especie de introducción a lo que quiero abordar, el día de hoy quiero continuar con esta cita y no quiero avanzar con las demás cualidades, porque precisamente esta misma cualidad aborda muchas otras, sin antes dejar muy claro precisamente de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando le pide a Timoteo que use un poco de vino. Y esto considerándolo de la carta a Timoteo, obviamente, pero del capítulo 5, versículo 23. Así que por un momento pónganle un separador ahí a su Biblia en el capítulo 3 y vaya al capítulo 5, 23, porque de ahí se derivan dos preguntas. Dos preguntas que hice y que voy a tratar de aclararlas. Es importante aclararlas. Así que cualquier duda que pueda quedar en el camino, yo le voy a pedir que venga conmigo, platiquemos. Pero el punto es que había dos preguntas, ¿no? Y preguntábamos, ¿puede el creyente tomar vino o cualquier otra bebida embriagante? Y si yo te respondía, no, bueno, entonces, ¿por qué en este caso muy particular el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo recomendó su uso, en este caso, a su hijo Timoteo? ¿Cómo está ese asunto, no? ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar? ¿Cómo lo podemos analizar? Es obvio que para el análisis y la exégesis correcta de este texto necesitamos profundizar en el contexto. No podemos quedarnos nada más en el consejo, ¿no? En lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo está el hecho de que por un lado Pablo
instruya o aconseje a un anciano, en este caso a Timoteo, que use un poco de vino. ¿Cómo está el caso de que Pablo, por ejemplo, aconseje en este sentido que use un poco de vino a Timoteo, cuando en otras ocasiones, por ejemplo en la carta a la iglesia de Éfeso, les insiste en que no deben de usar el vino, en que no deben de emborracharse, sino que deben de ser, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu. Por ejemplo, a la iglesia de Roma, ¿no? También les dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. A la iglesia de los Corintios lo mismo, no anden en compañía que ninguno que llamándose hermano es una persona y que sea inmoral. Dice, no anden en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho. ¿Y cómo es que de repente Pablo dice, Timoteo, yo te aconsejo que bebas un poco de vino? Lo decía hace un momento y vuelvo a repetir, no podemos concluir en el texto si no analizamos en el contexto. Necesitamos analizar el contexto. Y yo quiero que de entrada lo primero que hagamos es analizar el género, es decir, qué tipo de libro o carta estamos leyendo. Que en realidad lo que estamos haciendo es leer una carta. En ese sentido, tú ya puedes ir empezando a analizar que lo que tú ves, lo que tú estás escuchando de parte de Pablo, es una carta y va dirigida particularmente a una persona. Cuando nosotros hablamos del género, estamos destacando que lo que está haciendo Pablo es remitirse a una persona. En este caso, ¿quién es? A Timoteo. Entonces, empecemos por aclarar eso, ¿no? No es un libro, hermanos, es una carta. Y en esa carta usted va a encontrar palabras de manera muy particular a Timoteo, consejos, exhortaciones, enseñanzas, algunos relatos, incluso instrucciones y hasta advertencias. Incluso si usted analiza, por ejemplo, este versículo que tiene que ver con lo que particularmente estamos tratando, que es el uso del vino, si tú ves en el versículo 17 arriba, usted va a leer un título que dice, ¿serie de qué cosa? ¿Están ahí? Serie de recomendaciones. Capítulo 5, versículo 23, en el versículo 17 arribita, dice serie de recomendaciones. No sé cómo diga en su Biblia, en la mía nueva Biblia de las Américas dice, ¿no? ¿Perdón? No dice A ver. deberes hacia bueno. los demás. Deberes hacia los demás. Bueno, estamos en otra traducción. Okay. En mi traducción dice series de recomendaciones. A lo mejor lo está leyendo en el capítulo 5, no, yo digo del versículo 17. No dice, ¿no? ¿No? Ok. En el 5 no Ok. dice. Estoy en el 5, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, de entrada lo que nosotros podemos analizar son una serie de recomendaciones. Y en ese sentido nosotros ya empezamos a entender entonces que lo que Pablo está haciendo son, valga la redundancia, recomendaciones a su hijo amado en la fe. Ahora, analicemos en este sentido el contexto circunstancial, es decir, los hechos que están ocurriendo. ¿Qué predominan en esos hechos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, precisamente te lo decía hace un momento, estamos viendo una serie de recomendaciones, pero a lo largo de ese capítulo usted va a ver cómo el apóstol Pablo instruye, por ejemplo, en cómo reprender o instruir a una persona que es adulta, cómo hablarle a ese tipo de personas, cómo hablarle a los jóvenes, cómo hablarle a las ancianas, y no se refiere a ancianos o ancianas por el ¿cómo se llama? El cargo que ocupan en la iglesia, se está refiriendo a personas mayores de edad, y nos habla de una serie de responsabilidades que hay en este caso para con las viudas, aquellas que son viudas en el Señor. Pero a partir del versículo 17 tú vas a empezar a leer una serie de recomendaciones, y en ese versículo, particularmente el versículo 23, tú vas a ver que predomina un consejo que tiene que ver de manera particular con su hijo en la fe. Y el consejo va en este sentido. Lo voy a leer, 1 Timoteo, capítulo 5, 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En contexto, pregunto, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Si estamos hablando de una serie de recomendaciones, está aconsejando, no está haciendo otra cosa más que eso. ¿Qué tipo de consejo es? Es un consejo medicinal, si tú quieres verlo en este sentido, ¿no? Le está aconsejando médicamente
le está dando una receta, le está dando un remedio para un padecimiento que tiene en este caso Timoteo. No existe certeza exactamente de qué tipo de malestar estomacal tiene Timoteo, pero dice que padece de un problema estomacal. Pudo haber sido diarrea, estreñimiento, acidez gástrica, dolor abdominal, lo que tú quieras. La escritura no nos aclara ese punto, pero lo importante es entender que hay un problema en la salud de Timoteo y que tiene que ver con sus problemas en el estómago. Entonces, ¿en qué consiste ese consejo? Bueno, el consejo es: no es suficiente, Timoteo, en resumidas palabras, que solamente uses un poco de agua, sino te aconsejo que uses, ¿qué cosa? Un poco de vino. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 5, 23. Si nosotros analizamos ahora el contexto más amplio y queremos abordarlo de una manera más amplia en el contexto semántico, es decir, en el contexto del significado de las palabras, las expresiones, la interpretación y el sentido mismo del texto, yo te pregunto y tú contéstame: ¿dónde ves tú que en el consejo de Pablo está incitando a Timoteo hacia el embriaguez? ¿Dónde ves tú que Pablo está incitando a Timoteo al uso de la bebida como si fuera algo correcto, como si fuera algo lícito, como si lo estuviera motivando hacia el embriaguez? ¿Dónde ves tú que Pablo aconseje o deje entredicho que el remedio de todos los males es el vino? No sé si me estoy explicando, pero es importante analizarlo en este contexto también, porque si tú interpretas el significado de las palabras de Pablo a Timoteo, no tiene nada que ver en ningún momento con incitarlo, obviamente, a beber vino, a consumir, a resolver todos sus problemas con el vino. En ese sentido, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo en ningún momento se está contradiciendo en las Escrituras, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo, y tú lo puedes ver desde la primera carta de Timoteo, incluso en la segunda, en todo momento Pablo está instando, está empujando, si se puede llamar, presionando a Timoteo para que se santifiquen, porque en eso consiste precisamente la carta, ¿no? Aparte de una serie de recomendaciones, son una serie de advertencias, pero también está motivando a Pablo en el sentido bíblico para que él se santifique. Tan solo unas líneas atrás, si tú analizas incluso, por ejemplo, el versículo 21 del mismo capítulo 5, fíjate lo que dice, te lo voy a leer: conserva estos principios sin prejuicios, sin favoritismos, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Ese consejo también tiene que ver precisamente con su santificación, tiene que ver con los principios de Dios, tiene que ver con las ordenanzas del Señor, y lo que está pidiéndole es que nada haga medias. Date cuenta cómo está invitándolo a la santificación. O sea, el punto no es la bebida, el punto es su santificación. En el versículo 22, si tú lo lees, dice: guárdate libre de pecado. Y aquí voy a agregar algo porque lo vamos a ver, incluso si tu conciencia te acusa de ser malo. Algo que tenga que ver no solamente con el vino, con cualquier otra cosa, con cualquier bebida, con cualquier otro tipo de uso o costumbre incluso. Guárdate libre de pecado. ¿Por qué? Porque si en ello depende incluso qué conciencia tú tienes que cuidar. Pero resume el capítulo 3, versículo 9, vuelvo hacia ese punto, dice: guarden el misterio de la fe con libre conciencia. Ahorita vamos a ahondar también, Dios permita nos alcance el tiempo, pero si no, vamos a ahondar también qué significa el misterio de la conciencia, el misterio de la fe, de una limpia conciencia. Volvamos a la pregunta entonces: ¿por qué Pablo aconsejó a Timoteo usa un poco de vino? Analicemos ahora el contexto cultural. Si hay algo que está arraigado en la cultura de todas las civilizaciones, es el uso de ¿qué cosa? El vino. Usted se va a dar cuenta que cuando tú lees la historia, ¿no? Normalmente están vinculadas con bebidas embriagantes, están vinculadas con el uso del vino. Bueno, y es evidente que lo que está sucediendo en la iglesia, en este caso, en la que Timoteo está dirigiendo, es evidente que lo que había ahí era un problema fuerte en el consumo también, en el uso del vino. Y lo que está pidiéndole es que a los santificados, a los llamados santos del Señor, es que se esfuercen también. No por nada está el versículo 17 del capítulo 5 en la carta a los Efesios: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino. Y hay una serie de recomendaciones más. Filipenses, te lo puedo leer, a la iglesia en general,
comportados de una manera digna del Evangelio, Filipenses 1:17. Romanos 13:13, a la iglesia de Roma, andemos decentemente como de día, no en orgías ni en borracheras. A la iglesia de Gálatas 5:20, las obras de la carne son evidentes, y parafraseando, enemistad, pleitos, celos, envidias, borracheras. Hermanos, me puedo ir con cada una de las cartas a las iglesias y tú te vas a dar cuenta que en todas ellas Pablo está advirtiendo del consumo, del embriaguez, de la borrachera. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos entender en el contexto cultural, en el contexto histórico más bien, que lo que está sucediendo es que no se estaba tomando en consideración muchas cosas, pero una de ellas era que la iglesia estaba abusando del consumo excesivo del vino. Ahora, vuelvo al punto, ¿por qué aconseja Pablo entonces el uso de la bebida, en este caso del vino, si es un problema en la iglesia? Bueno, en la medicina tradicional antigua, hermanos, para tratar cualquier enfermedad, cualquier tipo de herida, cualquier tipo de infección, ¿con qué creen que se acostumbraba recomendar para su tratamiento? El uso del vino. Entonces, no está aconsejando nada fuera de lo normal. El uso del vino era algo que se utilizaba por sus propiedades para tratar precisamente ciertas infecciones, incluso las heridas. Incluso se utilizaban, por ejemplo, aceites. En este sentido, hermanos, yo quiero aclarar que lo que Pablo está haciendo es que en ningún momento se está contradiciendo. Lo que sí está haciendo el apóstol Pablo es una especie de receta médica a su hijo en la fe para tratar un asunto que tiene que ver con su salud, en este caso, con su estómago. Ahora, vale la pena señalar lo siguiente. De acuerdo a fuentes históricas, obviamente esto no está en la escritura, pero el Timoteo tenía ciertos escrúpulos acerca del uso del vino. ¿Qué son escrúpulos? Bueno, pues, él mismo no estaba tranquilo, tenía ciertas dudas, no estaba convencido si era correcto o no beber vino. Incluso aunque sea poco, él lo consideraba algo que no estaba convencido. Luchaba en ese sentido, ¿no?, en sus convicciones, en su fe. Se reservaba su consumo precisamente por cuestión de su conciencia, que es algo que también quiero que abordemos, y de ahí viene el consejo de Pablo a Timoteo: usa un poco de vino para tratar un asunto que tiene que ver con su salud. Todo esto que te estoy diciendo y que lo abrí de una manera detallada, espero, tiene que ver precisamente con abrir el texto y no centrarlo solamente en lo que literalmente estamos leyendo, ¿no?, sino abrirlo, expandirlo de tal manera que nosotros podamos entender de manera precisa, en todos los sentidos, qué le está enseñando Pablo a Timoteo, qué le está aconsejando. Y la pregunta que nos hacíamos hace un momentito es: bueno, entonces, hermano, ¿puedo beber vino o no? Te daré la primera parte de mi respuesta, porque pareciera como si la opción, como si Pablo, cuando dice usa un poco de vino, pareciera como si dejara abierta la posibilidad a usarlo deliberadamente, pero no es así. Incluso existen comentarios desde mi muy personal punto de vista, incorrectos o irresponsables, pero entiendo que son comentarios adecuados al texto, en este caso al versículo, que lo que dicen es: el problema no es el uso, sino el abuso de la bebida. Y eso es delicado, hermanos. ¿Por qué? Por muchas razones, y te lo decía, porque puede ser irresponsable. Por una sencilla razón: porque tú estás escuchando solamente una parte entonces del consejo, pero no estás escuchando la parte completa del consejo de Dios acerca de las bebidas embriagantes. Necesitamos leer todo el contexto, necesitamos abrir todo el contexto de manera amplia para poder nosotros entender qué es lo que nos está explicando las escrituras acerca de las bebidas embriagantes. Por ejemplo, yo te voy a poner un sencillo ejemplo. En el consejo de Dios, hermanos, ¿dónde dejamos, por ejemplo, la conciencia que nosotros tenemos? ¿Dónde queda la conciencia, el uso de la conciencia? Nosotros tenemos conciencia, pero eso aparte, lo importante es la conciencia de mi prójimo, no nomás la mía. Fíjate qué interesante, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 y 9, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Los diáconos deben de ser, estoy hablando de los diáconos ahora, deben ser de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Pero fíjate el versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia, ¿qué cosa?
conciencia. Entonces, hermanos, pensar que el uso del vino es bueno y que se puede aconsejar, se puede enseñar en ese sentido, incluso de que se puede usar, lo que la escritura dice según el comentarista es que no importa el uso sino el excesivo consumo, es una respuesta a medias, y una respuesta a medias es una mentira. Tú tienes que escuchar todo el consejo de Dios, y en el consejo de Dios tú vas a escuchar que Él nos está remitiendo ¿a dónde? A la conciencia, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera preciosa también, ¿no? Vivamos con la conciencia limpia, hermanos. El misterio de la fe tiene que ver con nuestras conductas, con nuestras acciones, pero mayormente tiene que ver con mi convicción, con mi fe y mi conciencia. Lo que yo profeso no puede traicionar ni aún mi conciencia. No sé si me estoy explicando, pero lo que te estoy tratando de decir es que no importa qué opine fulano, no importa qué opine sultano, si para mí eso es malo, yo lo considero malo porque no me santifica. Eso está mal y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso está en mi conciencia. Y todo lo que nosotros hacemos debe de repercutir o debe de remitirse en un solo propósito, en la gloria a nuestro Señor. Solamente en eso debe concluir. Entonces, hermanos, el misterio de la fe, es decir, mis convicciones, el ejercicio de mi fe, va remitida, va vinculada, va unida, va asociada precisamente con mi conciencia. Y es en ese sentido que yo no puedo desprenderme de mis acciones si eso significa que para mí está mal. Incluso hay una excelente ilustración de Pablo en su defensa ante el gobernador romano Félix. Dijo las siguientes palabras en el capítulo 24 del libro de Hechos: todos debemos esforzarnos por conducirnos con una conciencia irreprensible ante Dios y de los hombres. No es nada más ante Dios, hermanos. Es ante Dios y es ante los hombres. Tenemos que guardar incluso nuestra conciencia limpia. ¿Por qué? Porque en ese sentido es que nosotros también fuimos llamados. Servir a Dios con nuestras conciencias, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, evidentemente, pero limpias. Y si ello implica, obviamente, también mi conciencia, también la tengo que presentar limpia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, conclusión, ¿es aconsejable enseñar que es correcto el uso del vino? Hermanos, por supuesto que no. Yo no puedo aconsejar algo que la misma Escritura no aconseja, obviamente. Incluso no puedo aconsejar algo que pueda atentar contra el ejercicio de tu fe, tu santificación y, ojo con lo que te voy a decir, tu conciencia. Obviamente no, evidentemente no se puede aconsejar en ese sentido. O pregunto, ¿ofenderemos la integridad de nuestro hermano? ¿Seremos piedra de tropiezo para él? ¿Pondremos juicio en su camino, en su fe, en el ejercicio de su fe? ¿Perturbaremos su integridad o su conciencia? Posiblemente tú no tengas ningún problema, hermano, con la bebida, ¿no? A lo mejor dices tú para ti mismo, no, esto no está mal, yo me reservo, yo lo hago, ¿ok? ¿Y qué tal de tu prójimo? Incluso me voy a remitir después a otra cita que tiene que ver con el libro de la Carta a los Romanos, capítulo 14, y es una enseñanza preciosa que tiene que ver en este sentido. ¿Dónde vamos a dejar el amor a nuestro prójimo? Después del primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cuál es el siguiente mandamiento? Amarás a tu prójimo, hermano. Y si por cuestión de la conciencia yo voy a aconsejar algo que le va a dañar, yo estoy mal aconsejando. Yo no puedo aconsejar en ese sentido. Nunca podremos ni debemos enseñar que algo que vaya o atente contra la conciencia de mi hermano sea correcto. En este sentido, lejos de promover la Escritura, su consumo lo que hace es advertirnos de él. La Escritura no promueve su consumo. Jamás promoveremos en ese sentido. ¿Por qué? Porque no contribuye en nada. En esto contribuye a nuestra santificación. En cero. En nada edifica. Leí hace un momentito algunas citas, ¿no? Que tienen que ver con la iglesia, la carta a la iglesia de Éfeso, Filipenses, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Corintios, y me puedo extender más, y en todas ellas hace mención y hace advertencias acerca del consumo y el uso indebido del alcohol, de emborracharse. Yo no puedo aconsejar algo que atente contra la integridad espiritual de la iglesia del Señor.
La palabra de Dios, incluso en sus ordenanzas, jamás atentará en contra de su santidad. Tampoco jamás atentará contra la santidad del cuerpo de Cristo. Y si la Escritura nunca aconseja en ese sentido, obviamente yo no tengo permitido hacerlo. No, obviamente no. Tenemos que esforzarnos, pero en aquellas cosas que son santas, que son dignas, que merecen nuestra atención, porque su propósito es nuestra santificación. Y si tú me preguntas a mí de manera particular, bueno, entonces, ¿es correcto el uso del vino? No. Bueno, yo te daría mi respuesta de manera muy personal. La verdad, no. Si tú me preguntas a mí, yo te diría no, para nada. Ninguna clase de bebida embriagante. Te recomendaría exactamente lo que el apóstol Pablo recomendó a la iglesia de Éfeso, 5:18. Antes bien, ser llenos de su Espíritu Santo. No se embriaguen, sean llenos de su Espíritu Santo. Creo que los mejores consejos son los que nosotros y debemos de tomar, son los que la Escritura nos remite precisamente, pero están unidos, estrechamente unidos a la edificación del cuerpo de Cristo y por supuesto a mi santificación, ¿no? Por ejemplo, estar siempre gozosos, hermanos. Y tú y yo sabemos que en eso no tiene nada que ver el alcohol, ni el vino. Orar sin cesar, porque esas cosas en verdad no las ponemos sobre la mesa, como dicen, y las analizamos siendo que en verdad son importantes. Orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las Escrituras, examínalo todo, retén lo bueno, apartados del mal, de toda especie de mal, perdón. Estas son verdaderas cosas en las que sí deberíamos de reflexionar. Y por supuesto, no deberíamos de remitirnos al hecho de que, porque está escrito, sin analizarlo de manera seria, tenemos libertad para hacerlo, ¿no? Vuelvo al punto, necesitamos remitirnos, por supuesto, siempre en este sentido a la conciencia. Obviamente las Escrituras, pero las Escrituras nos remiten a lo que nosotros estamos meditando en nuestro corazón. Porque si eso es malo para ti, hermanos, lo hablo a título personal, por ejemplo, yo me voy a abstener. Y quisiera ahondar un poquito más acerca de lo que nos enseña el capítulo 14 del libro de la carta a los Romanos, pero no me va a alcanzar el tiempo, porque lo que nos debe de quedar claro son las series de advertencias que nos siguen mostrando las Escrituras en este sentido. En mi consejo muy personal, bueno, yo obviamente nunca recomendaría eso, jamás. ¿Por qué? Porque las mismas Escrituras nunca nos llevan a ese punto. Y te repito esto, jamás su palabra atentará contra nuestra santidad, ni contra su propia santidad. La santificación del cuerpo de Cristo es precisamente en enfocarme en todo aquello que en verdad mi alma se deleita, mi corazón se goza, se regocija. Prestar atención a cosas que en verdad las Escrituras nos están remitiendo para que nos edifiquemos, para que nos santifiquemos, para que crezcamos. En fin, las advertencias son vastas. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿y la conciencia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar eso, pero para eso obviamente voy a tener que abordarlo en otra ocasión porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero yo quisiera, hermanos, que en su casa, por favor, usted leyera el capítulo 14 de la carta a los Romanos y analice la serie de cosas que está hablando el apóstol Pablo, en este caso la iglesia de Roma. Y mire cómo en cada una de ellas usted va a encontrar un ejemplo maravilloso que tiene que ver precisamente de manera paralela, no con el vino, sino con ciertos alimentos que en ese momento tenían escrúpulos acerca de su consumo, pero no es nada que no se parezca a la realidad. Es decir, tú te vas a encontrar que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Incluso al final del capítulo 14 de los Romanos, tú te vas a dar cuenta que está hablando incluso hasta de la bebida. Entonces, léalo, medítelo y bueno, espero el próximo domingo podamos analizarlo de manera más detallada para poder discernir lo que las Escrituras nos están hablando, ¿no? En este sentido, yo doy gracias a Dios porque lo más importante aquí, lo que nos debe de apremiar es nuestro proceso de santificación. Y que todo lo que yo haga se remita en alabanza a mi Señor. O sea, no puedo descuadrarme de esa verdad. No puedo salirme de ese principio.
Y permítame citar el capítulo 5 al libro de los Corintios, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso dice. Sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego entonces por todos murió. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que Él que vivió, murió y resucitó por nosotros. En ese sentido, nosotros sabemos que ahora vivimos para aquel que nos dio vida. Y nos debemos esforzar en eso, en el consejo principal de las Escrituras. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, mi Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios eterno, eres un Dios fiel, un Dios justo, Señor, que analiza aún la profundidad de nuestra conciencia. Sin duda, Dios, son temas que quedan en nuestros corazones y que debemos de ser purificados, santificados, incluso en nuestras acciones. Y yo ruego por cada uno de nosotros, Señor, para que seamos llevados en ese principio, gobernados por tu palabra, dirigidos por tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve en ese proceso de santificación y nos ayude, Señor, a encontrar siempre, Dios, esa respuesta oportuna, esa respuesta guiada por tu Espíritu Santo que nos permite incluso tener libertad en nuestra conciencia para actuar en lo que hacemos, en cada una de nuestras cosas, en el misterio de nuestra fe, en nuestras convicciones. Padre, llévanos en ese proceso de santificación de manera conjunta también, Señor. Sí, en lo particular, pero también unidos como cuerpo en Cristo que somos. Gracias, mi Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Seamos llenos de tu Santo Espíritu.